Y esta mañana la prédica que voy a compartir, no te mezcles con el mundo, ¿sí? Sino marca ¿qué? La diferencia. Esto es el agregado, ¿verdad? No te mezcles con el mundo, sino marca la diferencia. Voy a hablar un poco en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 13 al 14. Nosotros conocemos la historia, ¿verdad? Porque la hemos escudriñado. A los niños se los hemos enseñado de una manera muy bonita, pero aprendemos. La palabra nos enseña a todos. La palabra es para niños, jóvenes, adultos, ancianos. ¿Me entiende? La palabra es para todos. Y Dios en su bondad y en su misericordia se manifiesta en nuestra vida. Sabemos con respecto de Naamán que él era un general, estaba al frente de un ejército. Dios en su bondad y su misericordia empezó a tratar con la vida de Naamán, con su corazón. Si está escrito en la palabra, ¿para qué es? Para que nosotros nos sirva de ¿qué? De ejemplo, para poder ver el poder de Dios y la misericordia del rey cuando nuestro corazón se doblega ante él. Pero también nos da lecciones. También nos enseña cuando no doblegamos el corazón, ¿qué pasa? Viene la paga. Porque dice la palabra en Gálatas, no te engañes, de Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre siembra cosecha. Y a veces decimos, estamos bien, pero está mal adentro del corazón. A veces afirmamos y decimos, he alcanzado todo, tengo éxito, tengo victoria, tengo dinero, he acumulado, tengo riquezas, tengo casa. Puedo tenerlo todo, pero si no tengo a Cristo, no tengo nada. De nada me sirve todo eso. Al final, esto es un agregado, dice, la palabra me habla, perdón que empiece así, pero Dios lo puso en mi corazón y dice, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Dios tiene cuidado de nosotros, hasta de los más mínimos detalles o de cosas que queremos o anhelamos. El problema es, tenemos el conocimiento de la palabra, pero no la vivimos. Todo el mundo conoce la palabra. Vean ahora muchos con su Biblia debajo o aquí entre los brazos, a veces la leen, la recitan, la hablan, la comparten, evangelizan, pero muchos no la viven. Y la palabra me está enseñando a mí que yo debo de amar, de buscar a Dios, de servirle, de exaltarle. Pero algo tan claro, no te mezcles con el mundo, marca la diferencia. Empecemos en Segunda de Reyes 5, 13 al 14. Amén. Yo creo que lo que yo tengo acá es solo una parte de los versículos. Mas sus criados se acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara hacer una gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Él entonces descendió y ¿qué dice la palabra? Se zambulló, se hundió en el agua. Y fue poco a poco, ¿verdad? Y conforme él se iba hundiendo y volvía a salir y entraba y volvía a salir, la piel se le limpió, porque él tenía un problema, tenía lepra. Y de acuerdo a la palabra, la lepra era considerada como la persona era inmunda, tenía que estar alejado de los demás. Y al final la lepra, ¿qué lo iba a llevar? A morir. Esta actitud de Naamán es la que lo llevaría a diferenciar en su vida. ¿Por qué? Él era un general, un hombre de ejército, un hombre preparado que dirigía a muchos. Tenía que tener personalidad y carácter. Tenía que tener, digamos, él podía decir, yo me preparé para esto, soy un hombre fuerte, soy adiestrado para la guerra. Se atrevió a hacer algo que los otros nunca hubiesen hecho. Naamán obedeció al profeta. ¿Pero por qué buscó al profeta? Porque sabía que el profeta tenía ¿qué? Palabra de ¿quién? De Dios. Palabra de Jehová, Dios de los ejércitos, ¿de quién? De Israel. Y para alcanzar el milagro y para ser limpios, para tener una vida transformada en santidad, debemos aprender nosotros a marcar la diferencia. Amén. Si usted me acompaña a Levítico capítulo 20, 24 al 26. Levítico capítulo 20, versículo 24 al 26. Dice la palabra así. Pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos y yo les daré para que la poseáis como por heredad. Tierra donde fluye ¿qué?
leche y miel. Yo, Jehová vuestro Dios, que os he apartado ¿de dónde? De los pueblos. Por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal limpio y ¿qué dice? E inmundo. Y entre ave inmunda y limpia. Y no contaminéis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales os he apartado ¿cómo? Por inmundos. Habéis pues de serme santos, dice la palabra, que esto es lo principal del versículo. Porque yo, Jehová, soy santo y os he apartado de los pueblos. ¿Para qué? Para que seáis míos. No te mezcles con el mundo, sino marca la diferencia. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 al 16. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 al 16. Dice la palabra así. Sino que así como aquel que os llamó, que dice, es santo. ¿Qué afirma la palabra o qué manda? Así también sed santos, vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, ¿qué dice? Sed santos porque yo soy santo. ¿Qué es lo que somos en realidad? Pensemos por un momento. Mire, a mí me da risa, pero hay cosas que yo recuerdo. Antes, aquí en Guatemala, si no estoy equivocada, había una revista que se llamaba ¿Y tú quién eres? ¿Sí? ¿Qué es lo que somos? Hijos del Rey. Muy bien, somos salvados, amados, escogidos. Dice la palabra que Él nos trasladó del reino de las tinieblas. ¿A dónde? A su luz admirable. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel, dice, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y dice que somos pueblo santo, real sacerdocio, linaje escogido. Pero ¿somos realmente así? ¿Quién decide ser así? Él ya me dio la palabra, pero ¿quién decide cómo vivir? Yo. Lo que nosotros somos en lo secreto es lo que somos realmente en la búsqueda de Dios. Si yo adentro de mi casa, en mi vida personal, aquí adentro de mi ser interior, yo no busco a Dios, perdóneme, ya me fregué. Porque entonces, ¿qué voy a dar? Solo voy a dar sencillamente palabras de hombre adornadas, palabras que quizás pueden dar un pequeño mensaje, quizás pueden ser palabras de superación, de incentivarle o de manera positiva decirle, mire, esfuércese, haga esto, lo otro. Pero ¿qué voy a cambiar allá dentro del corazón de las personas? Si yo realmente no vivo en la presencia del Señor y no busco su rostro y su presencia, no busco su amor y su misericordia. Lo que somos en lo secreto es lo que somos realmente en la búsqueda de Dios. Lo que somos en nuestro hogar, lo que somos en nuestra vida íntima, lo que somos donde nadie nos está viendo, pero donde Dios sí ve, esa es la clase de persona que en realidad somos. Porque yo le puedo decir a usted, yo amo a Dios, pero ¿cómo son mis actos? ¿Cuál es mi actitud ante la vida? ¿Cuál es mi actitud aún entre las pruebas y las luchas? Si cuando vivo necesidad, lo primero que le digo a Dios, si te estoy diezmando, ¿por qué me falta? Si yo te ofrendo y te doy lo mejor, ¿por qué no tengo abundancia? Si nosotros escudriñamos la palabra y leemos, si no estoy equivocada, es Hebreos capítulo 13, que habla acerca de los héroes de la fe. Hebreos 11, y dice, todos ellos vivieron luchas y pruebas. Y pasaron necesidades, y quizás a los extremos, pero no dejaron de alabar y glorificar el nombre de Dios y dar testimonio de Cristo a pesar de la lucha, las pruebas y a pesar que les quitaban la vida. ¿Por qué? Porque se habían aferrado a la palabra de Dios, a la palabra del Señor, que les digo, no teman al que mata el cuerpo, teman al que tiene poder sobre su alma, teman al que tiene el poder de vida sobre ustedes. Aún la palabra me enseña que Jesús tiene en sus manos las llaves de la vida y de la muerte. Ya no es el diablo.
Él fue vencido en la cruz, fue derrotado. Y Jesús tomó todo para nosotros, para vivir en victoria. ¿Qué es lo que somos? ¿Cómo somos íntimamente? El único que nos conoce es Dios. La palabra dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. El único que lo conoce es Dios. Yo le puedo decir amo a Dios, pero realmente lo amo. Por eso le dijo a Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y le volvió a preguntar. ¿Sabe por qué? Porque Pedro estaba siendo confrontado por el amor y la misericordia de Jesús. Él había sido escogido por el Señor para un propósito grande y maravilloso. Y Jesús tenía que sacudirle la vida. Y le dijo, Satanás me ha pedido que yo permita que sea zarandeado como a trigo. Pero iba a ver la gloria de Dios en su vida. Él iba a ser sostenido por el amor y la misericordia de Dios. Pero le puedo decir, cualquiera diría Pedro cobarde, ¿verdad? Porque huyó. Pero sabe que Pedro era un hombre valiente. Pedro era un hombre aguerrido, pero así él tomó la espada y no se le quitó y le quitó la oreja al soldado romano. Pero Jesús le dijo que no era con espada, con ejército, sino que era con su Santo Espíritu. Que tenía que hacerlo con amor y misericordia. El tiempo de intimidad que él pasara con él orando. Que él les dijo y les enseñó a ellos, oren, oren delante de mí, busquen mi rostro, mi presencia. ¿Qué es lo que somos? Lo que somos en lo secreto, lo que somos en la búsqueda de Dios, lo que somos en nuestro hogar, lo que somos en nuestra vida íntima, lo que somos donde nadie nos ve. Esa es la clase de persona que en realidad somos. En lo secreto es donde determinamos lo que es más importante para nuestra vida. ¿Podemos engañarnos a nosotros mismos? Sí. Pero la realidad es que al final el Espíritu Santo nos confronta con nuestra realidad. ¿Sabe qué es lo que pasa? Realmente ni nos engañamos. Sabemos que estamos mal, pero no queremos reconocerlo. Porque reconocerlo duele. Reconocerlo significa para nosotros morir a lo que nosotros queremos y vivir en base a lo que la palabra de Dios dice y lo que Él ha determinado. Podemos engañarnos a nosotros mismos y a los demás, escudándonos detrás de una fachada religiosa, porque puede pasar. Somos, pero a Dios no podemos engañarlo. No te engañes. De Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechamos. Uno puede frustrarse de muchas cosas en la vida. Puede estar decepcionado de muchas cosas. Podemos frustrarnos de Dios. De Dios no nos vamos a frustrar. Nunca. ¿Sabe qué es el problema? Pero nos frustramos. ¿Quiere que diga cómo? Cuando realmente decimos, ¿y para qué me llamaste? Es para que fuera cristiano, pues. Para pasar estas necesidades. Si antes en el mundo estaba mejor, como los israelitas cuando fueron sacados de Egipto. Anhelaban los ajos, las cebollas, todo lo que tenían ahí. Se supone que era bueno, ¿verdad? Estaban como esclavos. Y Dios los llamó ¿a dónde? Hacia afuera. Mire, los estaba llamando ¿a qué? A que vivieran en una tierra donde fluía ¿qué? Leche y miel. Uno puede frustrarse de muchas cosas en la vida, pero nunca nos vamos a frustrar de Dios. Pero para nosotros Dios siempre es el último recurso. Ese es el problema. ¿Sabe por qué? Porque no lo buscamos. Porque creemos que por nuestras fuerzas nos podemos sostener y no por las de Él. ¿Estás defraudado de Dios? Yo te diría, ¿a quién vamos a ir? Solamente Él tiene palabras de vida, dice la palabra. Juan 6:68. Cari, perdóname, servilleta, disculpa. Juan capítulo 6, versículo 68. Ay, perdón, Cari, aquí, discúlpame. Gracias. Te habían puesto el agua a ti. ¿Qué dice Juan 6:68? Le respondió Simón Pedro, Señor,
¿a quién iremos?, le dice. Tú tienes palabras de vida eterna. Y cuando Jesús le habla, no te lo ha revelado la sangre ni la carne, te lo ha revelado mi Dios. Porque ¿a quién iremos si solamente en Jesús tenemos qué? Palabras de vida eterna. Tú puedes pasar por batallas y luchas. De una u otra manera, todos vivimos batallas y luchas constantemente, a diario. Lo que pasa es que el diablo a veces se empecina con alguien y hasta que lo quiere derribar, ¿verdad? Y que lo quiere botar. Dice la palabra, Juan 10:10, eso no se lo había dado, perdón. Dice, el ladrón viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que ustedes tengan vida y para que la tengan como en abundancia. Tú puedes pasar por batallas y luchas, pero tú tienes la fuente, el agua, tienes los recursos. Entonces tú eres como un roble. ¿Por qué? Porque el roble, aunque esté talado, ¿qué le vuelve a pasar? Vuelve a brotar. Una vez sus raíces estén en lo profundo de la tierra y le entre agua en la tierra, ¿qué pasa? Vuelve a reverdecer, a crecer, a brotar. ¿Dónde están fundamentadas tus raíces? ¿Estás en Cristo? ¿Realmente estás en la roca inconmovible de los siglos? Ahí se ha fundamentado, se arraigó tu vida en la palabra de vida, que no te sueltas de ella. Piensa por un momento. ¿Pero actúa realmente de esa manera? Todos tenemos el conocimiento, como le digo, conocemos la palabra, pero a veces no vivimos conforme a la palabra. El problema es que muchos cristianos no sienten ni tienen la necesidad diaria de la búsqueda de Dios. No leemos la palabra, no adoramos, no oramos, y eso tiene que ser nuestro alimento diario. Dicen, oren y velen para que no entren en tentación. El mundo nos puede ofrecer muchas cosas. Por eso, ven, no te mezcles con el mundo, marca la diferencia. Es lo que Dios nos está mandando. El problema es que muchos cristianos no sienten ni tienen esa necesidad diaria de búsqueda, porque pasamos a veces por sequías y nos damos cuenta de algo: perdemos la presencia de Dios porque no la valoramos, no amamos su presencia. A mí me encantan los salmos, es uno de los primeros libros que yo leí, pero de toda la Biblia empecé con los salmos y proverbios. Pero usted no sabe a mí cómo me confrontó el Espíritu Santo con la palabra, pero más me conmovió la vida del rey David, el salmista. ¿Y qué decía? En el Salmo 84, creo que es, si no estoy equivocada, decía: si aún el gorrión y la golondrina hayan nido para sí en los atrios de Jehová, le dice a Dios: prefiero estar en tus atrios, en tu casa, que estar fuera de tu casa, porque amaba la presencia de Dios. ¿Sabe qué es el problema? Que cuando tenemos la presencia no lo valoramos, no valoramos el tesoro grande que tenemos. Piense por un momento, en los primeros salmos el salmista dice, no sé si es el 8 o el 9, y habla acerca que ha hecho al hombre poco menor que los ángeles, y todo, Salmo 8, lo pusiste, ¿cómo? A sus pies. ¿Me entiende? Y dice: me hizo poco menor que los ángeles, pero Dios me amó, me dio autoridad aún sobre muchas cosas. Pero entendemos eso, no valoramos la presencia de Dios. La valoramos cuando tenemos dinero, cuando tenemos riquezas, cuando hay abundancia, cuando estamos sanos. Pero enférmese, ¿qué hacemos? Chillamos peor que los bebés. Es cierto, de verdad, yo se lo digo, porque nos pasa. ¿Sabe qué es el problema? Lo que yo soy aquí en lo íntimo, donde nadie me está viendo, pero sí me ve Dios. Nadie me ve, pero Él sí me ve. Si mi relación está fundamentada en Él,
no me voy a caer tan fácilmente. Por eso Dios quiere que nosotros seamos en nuestro espíritu inquebrantables, ¿me entiende? Que nos sostengamos de Él, que nos sustentemos en Él. A pesar de que usted vea la enfermedad, vea la prueba, el dolor, la necesidad que esté pasando, no se suelte de Cristo, porque es vida para usted y para mí. Es la roca inconmovible de los siglos, amén. En Él está fundamentada, sustentada, sostenida nuestra vida. El problema es que se nos olvidan todos los versículos. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida son los que afectan nuestro ser, ¿o no? Cada uno de nosotros tenemos nuestras luchas y gigantes que vencer. Esto está en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 16. ¿Eso sí se lo había dado, no? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 y 16. Dice la palabra: no améis al mundo, ni las cosas que están en ¿dónde? En el mundo. Si alguno ama ¿a quién? Al mundo. El amor del Padre, que dice, no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué es? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, escuche, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, escuche, permanece para siempre. Amén. Si usted y yo hacemos la voluntad de Dios, vamos a permanecer para siempre. Pero ¿cuál es esa voluntad? No mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Obedecer. Escudriñar la palabra significa leerla de una manera minuciosa, claro, pero que se revele a nuestra vida y vivir esa palabra, para ponerlos, como dice la palabra, por obra, en práctica. Pero ¿sabe qué es lo más triste? Lo sabemos y no los ponemos en práctica. El mundo cada vez nos aleja más de Dios y dispone a encerrarnos en pensamientos y modas, ¿o no es cierto? El mundo nos encierra en eso, nos encierra en pensamientos y en modas. Espiritualmente comenzamos a aceptar costumbres y formas de pensar y actitudes mundanas en nuestra vida cristiana. Entonces somos una mezcla, ¿verdad? Por eso es: no te mezcles con el mundo. Marca la diferencia. Comenzamos a parecer tan normales con todo lo que hacemos, justificamos lo que hacemos y le damos una explicación porque nos damos respuestas. Hacemos alianzas y pronto comenzamos a recibir de esa influencia que nosotros mismos hemos permitido en nuestro corazón. Y nos alejamos de los propósitos de Dios y de lo que Dios quiere para nuestra vida. No caminamos conforme Él lo ha establecido para nosotros. Nunca habríamos leído del milagro que Dios hizo en la vida de Naamán si este hombre no se hubiese atrevido a enfrentar sus propios prejuicios y hubiera cambiado su forma de pensar. En Naamán, Dios tuvo que hacer un quebrantamiento hasta en su manera de pensar. ¿Entendemos esa parte? Porque él era un general, alguien encargado de que dirigía un ejército. No era cualquier hombre, era un hombre valiente, era un hombre preparado para la guerra, que había sido escogido, estaba al frente. Si mandaba es porque había sido levantado con un propósito, tenía autoridad sobre muchos. Y todavía sus siervos le aconsejan: si el profeta te dijera que te hundieras en el agua, no lo harías. Si te está diciendo solo húndete. Y él decía que en su tierra habían mejores ríos que donde lo habían mandado a que se hundiera. Pero ¿qué tuvo que hacer el Señor? Quebrantar su manera de pensar. Hay de un hombre de Dios, predicador del Señor, que decía: cambia tu manera de pensar y va a cambiar tu manera de vivir. Dice la palabra: renuévate en el espíritu de ¿qué? De tu mente, cambia tu manera de pensar, quiere decirnos. Nunca habríamos leído del milagro que Dios hizo en la vida de Naamán si este hombre no se hubiese atrevido a enfrentar sus propios prejuicios
y hubiera cambiado su forma de pensar. Antes de que ocurriese el milagro, sucedió en el corazón de este general algo fue quebrantado. La expectativa que le ofrecía el mundo, ¿qué era? Con la lepra que tenía, muerte. No había remedio ni escapatoria. En cambio, Dios le mostraba un camino de salida, de vida. Para él era humillante ir a hundirse al río. Sin embargo, para poder alcanzarlo, debió descender primero. Debemos tener un motivo para vivir y un motivo para crecer y un motivo para seguir adelante. ¿Puede imaginar las veces que Naamán habría pensado en su esposa, en sus hijos, en su trabajo, en su propio pueblo? Pero si esta enfermedad avanzaba, quedaría aislado de todas ellas hasta que la muerte lo atrapara, porque se iba a quedar sin vida. Porque esa era la proyección de lo del mundo, de la manera de pensar y cómo estaban. ¿Cuántos hay que han perdido la esperanza de vida? ¿Cuántos que ya no ven salida? ¿Cuántos cristianos han perdido de vista el modelo de vida? ¿A quién quieres parecerte? ¿Cuál es el modelo de vida para ti? ¿Quién es tu modelo de vida? Como verdaderos cristianos, nuestro modelo, ¿qué es? Parecernos ¿a quién? A Jesús. ¿Y es amar a quién? A Jesús. Amar a Dios, ¿cómo? Con todo nuestro corazón y conocerlo más en intimidad a Él. Efesios capítulo 5, versículo 1 al 2. Efesios capítulo 5, versículo 1 al 2. Amén. Dice la palabra. Andad, como dice, como hijos de ¿qué? De luz, es el título en la parte alta. Sed pues, ¿qué dice la palabra? Imitadores de ¿quién? De Dios como hijos amados. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Es nuestro modelo. Tenemos que imitarlo a Él. Andar como Cristo amó y se entregó en ofrenda a Dios en olor fragante. La enfermedad, el pecado, el dolor han atrapado a muchos en angustias, tristezas y depresiones. Por ello, hoy más que nunca necesitamos acudir a esa fuente de gozo, de paz, de esperanza que viene de parte de ¿quién? De Dios. Tenemos un Dios santo. Y al acercarnos a Él somos santificados. Primera de Juan capítulo 2 versículo 6. Primera de Juan capítulo 2 versículo 6. ¿Qué dice la palabra? El que dice que permanece en Él, ¿qué declara? Debe andar como Él anduvo. ¿Comenzamos a parecernos más a Él cuando le buscamos? ¿Sí o no? Tenemos olor a Cristo. Mire, al aceptarlo como Señor y Salvador, somos templo y morada de su Santo Espíritu. Y el Espíritu Santo nos guía y nos dirige. Él nos muestra el camino por el cual debemos andar. Debemos obedecer a lo que está establecido en su palabra. Cuando yo busco su presencia y estoy con Cristo, ¿qué voy a darle a los demás? Palabra de aliento, pero ¿qué vamos a tener? Olor a Cristo. Por eso va a haber olor de amor en nosotros, ¿sí? Va a haber olor de misericordia, de amor, de paz para los demás. Y los demás van a decir, quiero lo que tú tienes, pero si no lo vivo, ¿me entiende? Si no hay búsqueda íntima hacia Dios y me mezclo con las cosas del mundo y mezclo las cosas del mundo con las cosas de Dios, ya me fregué. Porque estamos como aquel que estaba a la puerta del templo de la hermosa, con un pie en las cosas del mundo y un pie en las cosas de Dios. Estaba así, mire, medio, tibio. Y Dios no nos quiere así. Dios quiere que nos fundamentemos en su palabra y que vivamos conforme a la palabra, que imitemos a Cristo como hijos amados.
que debemos andar en amor como Él anduvo y que se entregó en ofrenda y sacrificio y olor grato, ¿a quién? A Dios. Pero si no obedecemos y conocemos la palabra, pero el problema es que no la aplicamos en la vida personal. ¿Por qué? Porque preferimos escudriñar, ver otras cosas que a Dios no le agradan, en lugar de escudriñar y ver la palabra. ¿Me entiende? La preferencia, mire pues, uno observa, yo observo a la gente y uno ve en muchos. ¿Le gusta leer? Sí, lea primero la palabra, después lea otras cosas, pero escudriñe la palabra. La palabra le va a dar vida. La palabra me santifica. ¿Por qué? Tú santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Eso afirmó Jesús, ¿sí? Y así es. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra, ¿qué dice? Es verdad. O sea que voy a ser santificado por la palabra porque su palabra es verdad. Y la palabra se cumple en mí. ¿Qué me hizo cambiar y dejar las cosas de pecado y buscar a Dios? La palabra. El Espíritu Santo me convocó en misericordia, me transformó, me cambió, me mostró el camino. Él hizo el trabajo en mí para que yo volviera mis ojos a Cristo. Se cayó el velo de ceguera que tenía y ahora entiendo, tengo a Dios de mi lado. ¿Por qué no lo busco? ¿Por qué no lo amo? ¿Por qué no le sirvo? ¿Por qué no sirvo a mi prójimo? Mire, dice la palabra, y esto es lo que Dios me toca a mi corazón. En la iglesia antigua antes no habían necesitados, porque todas las cosas la tenían en común. No le digo que venda su casa. Lo que le estoy diciendo es comparta con el que padece necesidad, para que no haya necesidad en medio de nuestro pueblo. ¿Me entiende? Si alguien tiene necesidad de pan, de comida, de vestido, no deberían haber pobres en medio de nosotros, porque compartiríamos. No de lo que nos sobra, sino de lo que tenemos. ¿Me entiende? Y cuando uno comparte, esto se multiplica más. El problema es que vivo conforme a los estándares del mundo y no los de Dios. Porque digo, no, si primero es la comida de mis hijos, claro, usted tiene prioridades. Lo primero debe ser lo de Dios, es de Dios. La responsabilidad de su casa, pero no dé de lo que le sobra, dé de lo que tiene. Vivimos necesidades y hay gente que tiene necesidad adentro de nuestra congregación, pero el mayor problema es nadie sabe, nadie supo y nadie vio. ¿Sí? ¿Me entiende? Pero es esto, mire, no se mezcle con el mundo, marque la diferencia. Comenzamos a parecernos más a Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Entonces vamos a comenzar a parecernos más a Él. El solo hecho de que Naamán escuchara la palabra del profeta que le hablaba de parte de Dios y comenzara a obedecer lo que había sido dicho, empezó a desatar fe y confianza en el corazón ¿de quién? De Naamán. Aunque la lucha era grande, había comenzado en él el proceso de limpieza y de santificación. La lepra seguía estando ahí, pero su actitud, su expectativa, su confianza lo llevaban rumbo a la purificación. El Señor va a terminar de completar la obra de santificación en tu vida. La palabra dice que Él es fiel, porque el que comenzó la buena obra en vosotros será fiel en completarla. Él la va a acabar, la va a concluir. El que prometió hacerlo en ti, lo hará en mí, porque Él lo prometió. La palabra dice, no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme. Lo que yo he determinado hacer en tu vida, lo cumpliré y lo haré, porque yo lo juré por mi nombre. No es el hombre, lo hizo Él. Lo está prometiendo Jehová Dios de los ejércitos, Jesucristo nuestro Señor y Salvador, por la obra que hace por medio del Espíritu Santo en nuestra vida. Él lo está haciendo en nosotros. Va a completarlo. ¿Has comenzado una nueva etapa? Aún sigues luchando con cosas del pasado, pero tu cambio de actitud, tu obediencia va a marcar la diferencia en ti. Un ejemplo práctico y entendible para todos es el agua mineral. Podemos decir que es un agua 100% pura.
Seguramente tú jamás comprarías una botella de agua mineral en cuya etiqueta te dijera 98% de agua pura y 2% de agua contaminada, sin garantía alguna. O es pura o no lo es, pero no puede estar mezclada. ¿Qué sucede con nuestra vida espiritual? ¿Por qué muchas veces te encuentras en medio de lucha y en vez de sentirte victorioso te sientes derrotado? Es que hay algo importante que Dios quiere enseñarnos. Tú vas a determinar qué clase de persona cristiana eres. Lo vas a determinar tú, porque Dios te ve victorioso, me ve victoriosa. Dios no nos ve como cobardes. En Josué 1:9, perdón que no lo he hecho, pero Dios me pone la palabra, dice: mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, porque yo, el Señor tu Dios, estaré contigo a donde quiera que tú vayas. ¿Quién lo está diciendo? Jehová Dios de los ejércitos, nuestro Padre. Él dice: no te acobardes, las cosas se pueden poner difíciles, pero yo voy a estar contigo a donde quiera que vayas y te muevas. Jesús dijo: en el mundo van a tener aflicción. No dijo que las cosas iban a ser fáciles, pero confía, yo he vencido al mundo. Él ganó, Él tomó, nos dio la victoria. Por eso somos más que vencedores, somos victoriosos en Él. Él nos sostiene, su palabra nos sustenta. Él no nos deja ni nos desampara. Aunque hemos sido infieles, Él ha permanecido fiel. Amén. Y eso podemos dar testimonio, que Él ha permanecido fiel. Tú determinas qué clase de persona, de cristiano eres. No es Dios, tú determinas, porque Dios te ve victorioso. Pero tú determinas qué clase de persona, de cristiano eres. Puedes seguir con la lepra y vas a seguir por un tiempo, pero esto no tardará en destruirte, porque la lepra va corcomiendo hasta que llega a los huesos. ¿Sí? ¿Y qué hace? Mata, destruye. O puedes hacer algo hoy mismo. Nosotros tenemos que decidir cambiar. Y cuando algo quiera venir a contaminarte, vas a tener la fe y el arrepentimiento suficiente para decir: no voy a permanecer atado o esclavizado a nada, porque Jesús es mi Rey. No voy a permitir que la lepra siga avanzando y destruya mi vida. A veces es esa lepra, mire, no la física, es la espiritual. Tenemos las cosas que a Dios no le agradan allá adentro. Por eso lo que somos en lo íntimo, en la búsqueda de nuestro Dios, es lo que somos realmente hacia afuera. Pero ¿sabe qué es el problema? Que vivimos la apariencia. A los fariseos se los dijo Jesús. Ustedes, les dijo, son sepulcros blanqueados. Solo por dentro, por fuera lucen hermosos, pero por dentro, le digo, están llenos de huesos secos. Se secó hasta la palabra en ellos, porque pusieron ¿qué? Reglas de hombres, disciplinas de hombre que Dios no había determinado. Le digo, se les olvidó lo más importante de la ley, era el amor y la misericordia. No era vivir conforme a las reglas del hombre. Cualquiera sigue este paso, este otro, como cualquier motivador, ¿verdad? Para alcanzar el éxito. Haz esto y todo te saldrá bien. ¿Y las luchas? ¿Y las pruebas? ¿Y las batallas diarias? ¿Cómo las vencemos? Lo necesitamos a Él. Si tenemos a Cristo, tenemos la vida. Tenemos plenitud de vida, dice la palabra. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Pero si no lo tenemos a Él, ya estamos fregados. Porque yo le necesito a Él. Pero imagínese, dice que Él me sedujo y me atrajo hacia Él con lazos de amor. Todavía se tomó la molestia de decirme: Silvia, ven, te amo, quiero llenarte de mí, quiero cambiar tu manera de pensar, quiero darte mi vida, quiero darte mi amor, quiero darte misericordia, quiero mostrarte favor, quiero mostrarte el camino por el cual debes de andar. Tengo todo para ti, mi plan es perfecto, mis planes para ti son de bien y no de mal. En mí tú tienes un futuro y una esperanza. Y me alcanzó. Y dice, me tomó en medio del lago, del lodo, ¿qué dice? Cenagoso. Y puso mis pies sobre la roca
inconmovible sobre la peña más alta, que es Jesús. Y sobre Él me ha enseñado a edificar, a levantar mi casa, a vivir para su propósito, a vivir en su plan perfecto, a caminar en lo que Él ha establecido. No puedo decir que no he sido amada. Tengo que afirmar, he sido amada, aunque no merecí ese amor y esa misericordia. Él me alcanzó en su bondad. Él te alcanzó a ti, me alcanzó a mí. Date cuenta, en su bondad eterna y misericordia, Él te está guardando, está protegiendo a los tuyos. Aunque tengas luchas y tengas pruebas, no olvides, Dios te ama. Amén. Dios te ama y no te ha dejado de amar. Él provee para todo lo que tú necesitas. ¿Sabe qué es el problema? Que somos tan materialistas que todo lo queremos ver. Hágase realidad. ¿Sabe cómo? Como al genio. Frotamos la lamparita y la sobamos y quiero que me des esto y quiero lo otro y quiero aquí. Primero te doy paz, derramo mi amor, te muestro misericordia. ¿Y dónde inicia el trabajo? Allá adentro, en lo íntimo, donde el hombre no conoce, pero Dios sí conoce cada pensamiento guardado y escondido, porque ante Él no hay nada oculto, porque conoce el pensamiento hasta más profundo guardado que no le hemos dicho a nadie. El diablo no puede. Él solo va a saber lo que expresamos, pero no nuestros pensamientos. ¿Me entiende? Dios sí conoce nuestros pensamientos más profundos. Puedes seguir con la lepra y seguirás por un tiempo, pero no tardará en destruirte. O puedes hacer algo hoy mismo, decidirte y cambiar. Y cuando algo quiera venir a contaminarte, vas a tener la fe y el arrepentimiento de declarar palabras sobre tu vida. Naamán dejó a un lado sus prejuicios, los que demás pudieran llegar a pensar, simplemente obedeció la palabra y se sumergió. Hoy tú puedes tomar una palabra de vida y declarar: ya no tengo ningún yugo, ningún peso, ninguna carga, ningún amo a quien obedecer, solo a Jesús, que es el Rey de mi vida, que es mi Señor. Escuchar la voz de Dios y obedecerle es una actitud que modifica tu corazón por dentro y le produce el cambio de adentro a dónde, hacia afuera. Naamán no lo sabía, pero el milagro ya estaba en marcha. Sigue adelante y atrévete a vencer toda frustración. ¿Sabe por qué? Si Naamán no hubiera obedecido a hundirse, no hubiese sido sanado. Pero Dios lo puso por ejemplo en la palabra. Cada parte de la Escritura está establecida en la palabra por ejemplo para nosotros. Obedezcamos a su palabra de vida, amén. Todo plan o propósito que Dios tiene con nuestras vidas va a conllevar un proceso espiritual y un trato de Dios con nosotros. Va a tratar aquí adentro con nosotros. Tú estás llamado a ser santo. La Biblia nos enseña claramente que ser santo es un llamado de Dios. Ser santos porque yo soy santo. En la historia de Naamán encontramos que este mismo principio era Dios quien le hablaba a este hombre poderoso para que produjera un cambio y fuese libre de su enfermedad. En el Nuevo Testamento encontramos el siguiente versículo, Primera de Corintios capítulo 1 versículo 1 al 2. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 1 al 2. Dice la palabra así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Pero qué dice? A los santificados en Cristo Jesús. La palabra santo no es una cuestión mística o religiosa, sino que significa vivir de una manera diferente. Eso es ser santo. ¿Por qué? No mezclarme con el mundo, sino marcar la diferencia. Es vivir consagrado,
poniendo límites, cerrando tu vida a la contaminación, a la mentira y al doble sentido. La manera en que podemos alcanzar lo genuino de Dios es que comenzamos a aceptar que somos llamados a ser santos. Esto significa estar totalmente consagrados, definitivamente muertos a nuestros derechos y a nuestro yo, a nuestro orgullo, para aceptar por completo ¿qué cosa? La voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Cuán difícil le resultaría entonces a Naamán renunciar a sus privilegios, a su propia autoridad, a su reconocimiento, para doblegar su corazón y descender en obediencia a la palabra de Dios a través del profeta? Fue una muerte interna para aceptar lo que Dios tenía para él. Jesús vino para demostrarnos que el grano de trigo que cae en tierra, para poder producir, tiene que morir primero y producir después que fruto. El reino de Dios es al revés del mundo. En ese reino, el más grande es siervo. Si queremos ser grandes, ¿cómo tenemos que ser? Servidores, siervos de Él. Debemos amar y servir a Dios y a los demás. La santidad en acción consiste en ser verdaderos siervos, en perdonar, en no enojarnos, en no demandar nada. Santo es aquel que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta por amor. Lamentablemente muchas veces hay creyentes que han tenido experiencias concretas con el Señor y Jesús ha hecho tremendas cosas en sus vidas y les ha dado dones, talentos preciosos. Miren, tienen de todo, si quiere verlo así. Los ha ungido, pero aún por un momento pensando, ¿por qué nunca terminan de comprometerse y entregarse por completo? La respuesta es que su interior está como dividido. ¿Y sabe dónde lo encontramos? En la palabra. Su interior está dividido. Santiago capítulo 4 versículo 8. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que tiene conocimiento de la palabra, pero no vive conforme a la palabra. El interior está dividido. Santiago capítulo 4 versículo 8. Escuche lo que dice la palabra. Tienen su corazón dividido y según Santiago necesitan ser purificados. Y vosotros los de doble ánimo, ¿qué dice? Purificad vuestros corazones. Tan sencillo. Doble ánimo. Cosas de Dios, cosas del mundo. Por eso, no te mezcles con el mundo. Marca la diferencia. ¿Sí? No nos mezclemos con el mundo, tenemos que marcar la diferencia. El Señor me pide que deje mi egocentrismo y aquellas cosas que para mí son importantes y que me preocupe de aquellas cosas que para Él son importantes. Mis prioridades tienen que ser diferentes de como eran en el mundo. Ahora tengo que ordenar mis prioridades a como Dios me enseña que las ordene. ¿Cuál debe ser nuestra prioridad? La primera. Amar a Dios, sí. Por sobre todas las cosas, amarlo a Él, servirlo a Él, exaltarlo a Él, trabajar para Él. ¿Y después qué? Obedecerlo. Sí, obedecerlo, porque ese amar significa obedecer, pero ¿qué más? Ahí vamos, pero ¿qué dice? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y esto implica, ama a tu esposo, ama a tu esposa, ama a tus hijos, ama a tus hijas. Dios quiere que ordenemos prioridades. Y cuando estamos en el proceso de la santificación o de vivir en santidad delante de Él, de consagrarnos, Dios nos pone a ordenar prioridades. Primero Él y después lo demás. ¿Me entiende? El orden debe ser Dios, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus hijas, tus padres, tus parientes, tus amigos, tus amigas. Pero Dios ordena prioridades. Lo primero es Él y después viene lo demás. Pero lo demás no de una manera despectiva, sino en el orden del Señor. ¿Me entiende? Juan capítulo 3, versículo 30. Juan 3:30, dice la palabra. Es necesario que Él ¿qué? Crezca y que yo mengüe. Sencillo es necesario que Él crezca en mí y que yo muera para mí.
¿verdad? No somos nuestros dueños porque somos siervos de Cristo. Estamos en la tierra para hacer su voluntad, para obedecerla y ¿qué más? Servirla. La santificación significa separarte del sistema del mundo, donde cada cual hace lo que le parece sin tener en cuenta a Dios. Separarte del sistema del mundo, porque el mundo dice, cada cual hace lo que le parece sin tener en cuenta a Dios. ¿Cómo vives? ¿Haces lo que Dios ha establecido o haces lo que tú quieres? Santificación significa separarte de la forma en que el mundo opera para dedicarle tu vida al Señor. ¿Estás dedicada tu vida al Señor? No es tu forma o tu manera, sino a la forma de ¿quién? De Dios, a la manera de Dios. Mire, ahorita me recuerdo esa canción. Viajé, lloré, viví, dice, viajé, lloré. Y lo hice ¿cómo? Dice la canción, a mi manera. Y no es a mi manera, es a la manera de Dios. Debo hacer las cosas en el orden del Señor. Es aceptar el consejo, vivir el mandamiento y la palabra de Dios como guía y dirección segura para mi vida. La palabra dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera para mi camino. ¿Y con qué dice limpiará el joven su camino? Joven, dice la palabra, con guardar ¿qué? Tu palabra. ¿La palabra de quién? De Dios. Si nunca lo has hecho antes, como le sucedió a Naamán, puede ser que no entiendas, que te enojes, pero solo cuando tú te atreves a obedecer a Dios es cuando vas a encontrar la diferencia en tu vida. Es marcar la diferencia a través de nuestro testimonio, de nuestra conducta y de nuestro espíritu. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Abrirle la puerta a Jesús. ¿Me entiende? Y le voy a explicar por qué. El Apocalipsis está escrito para los cristianos. Habla de las cosas del mundo, digamos los de afuera, pero está escrito para los cristianos creyentes que se supone conocen a Cristo, ¿verdad? ¿Entendemos esa parte? Acompáñame a Apocalipsis capítulo 3, versículo 17 al 20. Apocalipsis 3, 17 al 20. ¿Qué habla en Apocalipsis 3? Se está dirigiendo a las iglesias. No se está dirigiendo al mundo. ¿A quién se dirige? A las iglesias. ¿Qué dice la palabra? Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí, ¿qué dice? Compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas, ¿para qué? Para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de ¿qué? De tu desnudez. Y unge, dice la palabra, tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. No le está hablando a la gente del mundo. Está hablando a una de las iglesias. Nos está hablando. Cuando decimos que él está tocando a la puerta, utilizamos para darle a entender que él está perdido y que es necesario que yo le abra el corazón al Señor. Si bien es cierto, y aún no le has abierto la puerta de tu corazón a Jesús, puedes hacerlo hoy mismo. Encontramos que en el contexto de este mensaje está dirigido por Dios a su iglesia, es decir, a aquellos que decimos ser cristianos. Uno puede estar dentro de la iglesia y tener a Jesús al lado. De afuera del corazón, millones de personas dicen ser cristianas, ¿o no? Yo soy cristiano, dicen, pero se han olvidado de Cristo, de sus enseñanzas, de su conducta y de su testimonio. No han tenido un encuentro genuino que haya transformado sus vidas. Para estas personas es una simple tradición, es una rutina, pero lejos de ellas está de transformar este verdadero estilo de vida. No te mezcles con el mundo, sino marca la diferencia. No marcan la diferencia con los demás, su testimonio está entonces en tela de juicio.
Aún practican pecados de siempre, su vocabulario burdo, grosero, rústico, amenazante, injurioso, quejoso, calumniador, y siguen igual. El maltrato hacia sus seres queridos, las tentaciones que los atrapan y a veces los seducen. No se dieron cuenta, pero Jesús sigue estando afuera. ¿Qué habría sucedido si Naamán no hubiera escuchado la voz de Dios y se hubiera vuelto enojado a su nación? Y no escuchar a sus siervos, ¿verdad? Se muere. Seguramente no hubiéramos leído nada de él, o hubiéramos leído, pero se murió, porque no obedeció. Y simplemente habría sido un hombre más que murió bajo los efectos de la lepra que lo consumieron. Sin embargo, Naamán oyó la voz de Dios y actuó. Y esto mismo es lo que dice el pasaje en Apocalipsis. No es suficiente solo creer en Dios y haber recibido a Jesús en el corazón. Jesús está golpeando, mire, ¿sí?, a la puerta de nuestro corazón, porque está deseando que nosotros lo abramos, porque Él quiere tener comunión contigo, quiere participar en cada área de tu vida y tomar el control de todas de tus vivencias. Él quiere tomar el pleno control de todo. Él quiere ser tu rey y tu Señor a través de estos versículos. Dios nos está exhortando y nos muestra que muchos se creen espirituales, pero que en realidad su verdadera condición espiritual es de la de miserables y de pobres. No podemos decir somos cristianos si no vivimos conforme a la palabra y no la ponemos en práctica. Este es el tiempo en el que Dios quiere que lo que esté tibio, lo que es mediocre, lo que no alcanzó a salir de la zona gris, pueda definirse completamente. Dios quiere que vivamos en santidad. Dios quiere que le busquemos y le amemos. No solo que digamos, está bien, voy a orar, pero cuando me acuerde, ¿verdad? Y cuando me recuerdo que tengo que orar. Pero no solo cuando tengo necesidad, ¿verdad? Dios requiere de nosotros constancia, disciplina de parte de nosotros, pero hacerlo de corazón. No simplemente, me toca repetir y hacer esto y decir, tengo que orar así, así. No, que oremos de corazón, que le digamos, Padre, gracias por el día que me das, gracias por esta misericordia y bondad, gracias porque me muestras un nuevo día, porque permitiste que amaneciera bajo un techo con sabanita encima, porque hay comida en mi mesa. Agradecer en su misericordia. Gracias porque me has dado la fuerza, la habilidad para poder trabajar, para ganarme mi pan cada día, porque has abierto puertas. Pero lo primero que hacemos es renegar y nos enojamos por algo que está tirado porque no está puesto en su lugar y reclamamos por cualquier cosa. Ese es nuestro problema, no vivir conforme lo que está establecido en la palabra. Se nos olvida la palabra y no la ponemos en práctica. ¿En qué lado del cristianismo te encuentras? Si no descendemos y nos humillamos, como tuvo que hacerlo Naamán, estoy dejando a Jesús fuera de mi vida. Es Dios quien produce en nuestra vida, dice la palabra, el querer como el hacer. Y Dios quiere. ¿Lo quieres tú hacer? Dios quiere. ¿Lo quieres tú hacer? Amén. Yo lo quiero hacer. Ya sé que mi vida sin Él es una desgracia. Ya sé que mi vida sin Él es tristeza. Sé que mi vida sin Él es dolor. Sé que mi vida sin Él es depresión. Sé que mi vida sin Él es ser pobre. Yo quiero ser rica, ser abundante, pero no le estoy hablando de lo material, llena de su presencia, de su poder, de su unción, de su misericordia, de su bondad, que Él se manifieste día a día y que cada cual cuando vea digan, tiene olor a Cristo, tiene olor a amor y a misericordia, pero porque estoy en su presencia, porque le busco y le amo. Porque Dios es el que en vosotros produce, dice la palabra, el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Cuando tú le oyes a Él y le aceptas, y cuando estás dispuesto a hacer algo, Dios va a comenzar a actuar en tu vida. Pero tienes que estar dispuesto, determinado en el corazón a hacerlo. ¿Quieres salir de esa clase de vida donde estás o donde estamos? Yo quiero estar establecida donde Él quiere. Quiero caminar en su propósito, en su plan perfecto. No quiero hacer las cosas a mi manera, sino a la manera de Dios.
Recuerda que es Dios el que te llama para purificarte. Dios nos está llamando. Dice la palabra, porque sin santidad nadie verá a Dios. ¿Le vas a abrir la puerta o lo vas a dejar afuera? ¿Vas a obedecer a su palabra o vas a seguir enojado con Él? Porque nosotros nos enojamos con Dios. Nosotros le reclamamos a Dios. Solo cuando decimos es que me dejaste solo o me dejaste sola. Cuando Él te dijo, he aquí te digo que todos los días estaré contigo hasta el fin del mundo. Él no nos va a dejar. Mire, yo le he dicho, aunque tu padre, tu madre te dejaren porque les toca partir, no porque hayan hecho algo malo. O hay padres a veces que abandonan a sus hijos también, que eso pasa. Pero dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová tu Dios te recogerá. Ese recoger no significa que te va a llevar de una vez al cielo, no. Ese recoger es decir, voy a ser tu papá, yo te voy a guardar, te voy a librar, te voy a proveer, voy a hacerte prosperar si me obedeces. ¿Me entiende? Ver el cuidado, el amor, la misericordia, la protección de Él sobre nuestra vida. ¿Le vas a abrir la puerta o lo vas a dejar al lado afuera? ¿Vas a obedecer a su palabra o vas a seguir enojado con Él? ¿Sabes qué tenemos que hacer? Salir de nuestra comodidad. La santificación no es ser cómodos, sino tomar decisiones importantes para no estancarnos, para no quedarnos donde estamos. De esta manera nos abrimos a aquello que deseamos que nos tome o que nos controle. ¿Cómo? Entregando nuestra vida a Él. Naamán hizo planes preparativos, viajó, se esforzó y buscó al profeta. Buscó al hombre de Dios, porque sabía que el profeta tenía la palabra de Dios. Debió salir de su comunidad, de su hogar, donde la lepra lo estaba destruyendo. ¿Te has acomodado? Si sientes que la vida, tu vida personal no tiene sentido, ¿qué tienes que hacer? Si sientes que los problemas te tienen tirado, hundido, quemado, entonces te recomiendo esto, guárdalo en tu corazón. Un pájaro que vivía resignado en un árbol podrido en medio del pantano. Se había acostumbrado a estar ahí y ¿sabe qué comía? Gusanos del fango y se hallaba siempre sucio por el pestilente lodo. Sus alas estaban inutilizadas por el peso de la mugre, hasta que cierto día un gran ventarrón destruyó toda su guarida y el árbol podrido fue tragado por el cielo y se dio cuenta que iba a morir. Eso le pasó al pájaro. En un deseo repentino de salvarse, comenzó a aletear con fuerza para emprender el vuelo. Y le costó mucho trabajo porque había olvidado cómo volar, porque estaba acomodado, ¿verdad? Pero enfrentó el dolor del entumecimiento de sus alas hasta que logró levantarse, dice, y cruzar el ancho cielo, llegando finalmente a un bosque fértil y hermoso. Los problemas son como el ventarrón que han destruido tu guarida y te están obligando a elevar el vuelo o a morir. ¿Quién decide cómo hacerlo? Yo decido si me levanto o me quedo tirada. ¿Sí? Nunca es tarde. No importa lo que estés viviendo o lo que hayas vivido. No importan los errores que quizás has cometido. No importan las oportunidades que se te hayan dejado pasar. No importa tu edad. Siempre estamos a tiempo para decir basta. Para oír la llamada que tenemos que buscar la perfección, para sacudirnos el cielo y volar alto y muy lejos de ese pantano donde Dios no nos quiere. Dios te ama, te amó y te escogió. Abandona la vía segura y cómoda. Lánzate a la ruta quizás incierta en este momento, que esté quizás llena de enigmas y quizás de inseguridades. Hazlo solo si tú quieres, pero yo te aseguro algo: Dios te va a acompañar y te va a
mostrar qué camino tomar. Él no te va a abandonar ni te va a dejar. Recuerda la palabra en Proverbios 3, 5 al 8. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Porque tengo vida para ti, tengo abundancia, tengo prosperidad, tengo gozo para ti, tengo paz, tengo amor. No te alejes de mí. Búscame, dice el Señor. Ámame, sírveme. Yo tengo un plan y un propósito perfecto para tu vida. Doblega tu corazón delante de Dios. Inclínate delante del Rey y dile: no me importa que me tenga que zambullir, voy a humillarme delante de ti, porque sé que tú harás una grande obra en mi vida. Búscalo. Inclina tu corazón, cierra tus ojos por un momento y ora a Dios. Clama misericordia, clama delante del Rey. Él te ama. Eres ese pájaro hermoso. Tus alas se tienen que extender. Eres como el águila, dice el Señor. Levanta vuelo. Ve al monte más alto, allí estoy yo. Ve al monte más alto, allí te estoy esperando. No te he dejado, no te he abandonado, no he olvidado mi palabra sobre tu vida. Yo no he olvidado mi pacto contigo. Yo lo prometí. Vuelve a mí, camina en mí, dice el Señor. Búscame. No confíes en tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconóceme en tu camino de vida. Yo voy a enderezar tu vereda, voy a enderezar tu vida. No seas sabio a tu propia opinión. Teme a mí, apártate del mal, porque yo soy medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Yo soy vida para ti, dice el Señor. Vuela alto, dice el Señor. Tú no eres para estar tirado. Yo te levanté para llevarte en alto. Vuela como las águilas. Renueva tus fuerzas en mí. Descansa en mí. Habita mi abrigo, dice el Señor. Cobíjate bajo mi sombra. No te voy a dejar. No te he dejado ni te he desamparado. Yo estoy contigo hasta el final, dice el Señor. Gracias, Padre, por tu bondad y tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú estás haciendo en nuestra vida. Haznos levantar el vuelo como águilas, Señor, que buscan lo alto, Señor, y aún en medio de la tormenta están arriba, mi Rey. Enséñame a volar así, pero contigo, Jesús, porque que sé, Señor, que sin ti no soy nada. Sé que separada de ti nada puedo hacer. Yo te necesito. Llénanos de tu presencia. Llénanos de tu amor, de tu bondad y tu misericordia. Te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza. No es en mis fuerzas, Señor, es en las tuyas. Enséñame a ser sabia, a ser prudente, a caminar en tu plan y en tu propósito. Grande eres tú, Señor, grande, Dios de bondad y misericordia. Te honramos, te exaltamos y te proclamamos a ti en el nombre de Jesús. Amén, Padre, y amén. Amén. No te mezcles con el mundo, amén. Marca la diferencia. Tómate de su mano y no te sueltes de él. Puede venir la tormenta, pueden soplar vientos fuertes, que si tu casa está edificada sobre la roca, no caerá. Amén. Dios te guarde, te bendiga y te prospere.